Yo sé que hay harta gente que me va a odiar por eso, especialmente porque tu podcast lo escuchan hartos hispanohablantes. Yo creo que en Latinoamérica no es una exageración, pasó real, esos fueron los números. Y una startup quebró por no entender la diferencia entre... Hasta ahora no conozco a nadie que sea capaz de haber aprendido todo lo necesario para manejar una startup desde cero hasta serial. Pero de los errores más grandes que puedes tener es que... Hoy conversé con Cristian Tala, fundador y ex CEO de Pago Fácil, una fintech de medios de pago que en 2021 fue adquirida por Evo Payments por $20 millones. Cristian empezó Pago Fácil como un proyecto de fines de semana para resolver un problema personal. Cobrar online era un dolor de cabeza. Y en el camino descubrió que miles de empresas también tenían el mismo problema. Al momento de su adquisición, Pago Fácil facturaba más de $10 millones en ventas y $3 millones en utilidades, y generó un retorno de más de 30 veces el capital invertido de sus inversionistas iniciales. Este nivel de eficiencia se debió a la filosofía y forma de hacer negocios de Cristian. Por eso, hoy conversamos de cómo crear un producto mínimo viable sin capital. Es que da lo mismo si son precarios o no, si son horribles. El mío era horrible, no tenía interfaz, pero estaba solucionando una necesidad. De las decisiones que hicieron a Pago Fácil un negocio tan rentable. Te voy a cambiar un poco la pregunta, te voy a dar una afirmación. De cuál es el mejor momento para levantar capital. Si el capital es para sobrevivir, no salgas a buscar capital. Y del valor de un MBA para emprender. Para alguien que se quiere quedar desarrollando, ninguno. Además de Pago Fácil, Cristian es un gran promotor del mundo startup en Latinoamérica, como inversionista ángel, limited partner en fondos de Venture Capital y fundador de El Ecosistema Startup, un medio digital con una misión similar a la Startupeable. Así que espero que disfruten esta charla con el gran Cristian Tala. Hola Cristian, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Cristian, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Nadie me había preguntado eso. Generalmente me preguntan un poco más de cómo llegué a invertir o a emprender, pero al fascinante mundo de las startups llegué porque yo en su momento participé en una ONG que se llama ISEC, en donde generamos o formamos los nuevos líderes del futuro a través de intercambios y cosas así. Y yo era profesor el 2010. Y el 2011, una chica que participó en la ONG conmigo me dijo, mira, estoy participando para ayudar a un programa que se llama Startup Chile, que había comenzado recién hace un año atrás, y necesitamos gente que apoye a la gente desde fuera que está viniendo al país para que entienda más o menos la cultura y que no tenga un shock cultural. ¿Te gustaría ser buddy de estas personas? Sí. Y empecé a ser como padrino de estas personas el 2011. Entonces llegué al mundo de startup por Startup Chile y después empecé a invertir en startups. Qué gracioso. Ahora, algo curioso de ti es que siendo ingeniero de software te vas a hacer un MBA. Y en retrospectiva, fue una gran decisión porque te dio el ambiente perfecto para empezar a trabajar en Pago Fácil, pero creo que es una decisión poco común para ingenieros. Entonces me pregunto, ¿por qué decidiste hacer un MBA y cuál dirías que es el valor de un MBA para un ingeniero de software o alguien técnico? Para alguien que se quiere quedar desarrollando, ninguno. Depende de los roles que tú quieras tener. Por ejemplo, el rol de un CTO en una startup sigue siendo ser una brecha entre tecnología y lo que es el negocio. Si tú quieres llegar a ser más que un desarrollador, más que un líder técnico y tal vez llegar a ser un CTO que tiene que entender el negocio, creo que ya te está empezando a servir ese MBA. Si a futuro, además de ser solamente CTO, te gustaría emprender o trabajar incluso de middle management en una corporación gigante, creo que es necesario tener estas habilidades que te enseñan que no son solamente desarrollo, sino son desde las administrativas, las financieras, las contables, al final el cómo entender un negocio en su totalidad. Me gustaría hacer doble clic en eso. ¿Qué aprendiste que fue realmente útil para empezar Pago Fácil? Va a ser contraintuitivo. No es que haya aprendido mucho más, porque la carrera que yo estudié no fue técnico, fue de uno de ingeniería. Entonces los cursos contables ya los había tenido, los cursos financieros los había tenido. Sin embargo, como yo hice mi MBA en Holanda, el modelo europeo es una semana de un curso, una semana de estudio, una semana de un curso, una semana de estudio y con los exámenes intermedios. Entonces, más lo que yo aprendí, que no había aprendido antes, fue el cómo empecé a implementar lo que yo estaba repasando. Entonces, si por ejemplo tenía una semana de marketing, en vez de estudiar para el examen de marketing, lo que hacía era generar marketing para ecosistema startup.
Me acuerdo que estuvimos hablando de valor de marca, branding y demás, hice el logo de Pago Fácil, que era la fintech en ese momento que después terminé vendiendo. Más que aprender 100% cosas nuevas, empecé a implementar algo que nunca había implementado antes, porque en la universidad tampoco tuve esa oportunidad de implementar todo lo que yo estaba aprendiendo. Interesante. Y hablando de lecciones e implementar, antes de emprendedor, curiosamente fuiste inversionista ángel. Y has dicho que, te he escuchado decir que aprendiste más de los fracasos de otros emprendedores al invertir que, digamos, básicamente de los tuyos, ¿no? ¿Cuáles fueron algunos de esos principales aprendizajes que te llevaste de haber invertido en múltiples startups que luego te ayudan como emprendedor? Hay dos que yo siempre rescato en distintas startups y uno de lo que rescato de la empresa familiar. Uno es el valor de la garra. No importa que tengas un producto precioso, si no tienes esa perseverancia para seguir adelante, en verdad no vas a sacar nada adelante. Dos, la importancia de tener todo ordenado y todo bonito. ¿A qué me refiero con esto? Si tú no entiendes suficiente de finanzas o de contabilidad para darte cuenta que la plata que tú tienes en tu cuenta bancaria realmente no es tuya, porque todavía tienes muchas deudas, en verdad vas a perder el dinero y vas a quebrar. Me pasó con un par de las startups en las que yo invertí que no entendían la diferencia entre tener plata en el banco y plata tuya que puedes gastar. Entonces veían, por ejemplo, $60,000 en el banco, se compraron una máquina de $60,000, pero tenían $80,000 en deudas. Pero lástima, Enzo, en verdad, no es una exageración, pasó real, esos fueron los números, y una startup quebró por no entender la diferencia entre plata que tengo en el banco y plata que realmente tengo disponible para poder gastar. Entonces, la parte contable es algo que aprendí invirtiendo, la parte de garra es otra cosa que aprendí invirtiendo, y la que me gustaría decir un poco de la empresa familiar es, mi empresa familiar tiene mucho de artesano también, entonces se fabrica con muchas cosas. Es una empresa que igual tenía en su momento 100 empleados. Yo aprendí de ahí de que no quería tener una empresa con muchos empleados. Entonces mi parte técnica hizo que todo lo que nosotros partimos en Pago Fácil en su momento partiera automatizado y sin necesidad de intervención humana para que en el momento de crecer tuviéramos pocas personas y que no se requiriera tantas manos para poder crecer. De hecho, 3 años y medio después, al momento de la venta, vendimos la compañía con solo 13 personas full time. O sea que el haber sido parte de un negocio que requería tanto manual, porque era un negocio artesanal, te hizo decir, no quiero hacer un negocio de esa manera. Es que los problemas no eran de crecimiento, eran operativos. Pepito no hizo su trabajo. Nos robaron la bodega. O sea, eran tantas cosas que no me permitían crecer un negocio que preferí, ojalá, no tener que tener esos problemas. Y como eran problemas humanos, lo más fácil era no tener tanto humano. Ahora me gustaría meterme a hablar un poquito sobre el proceso de emprender, específicamente al inicio, sobre la idea de empezar a emprender. Y eso se conecta con la idea de negocio, con las motivaciones personales. Y algo que mencionaste en un podcast que me llamó mucho la atención, que era una pregunta que te hacías, era, oye, ¿por qué yo, como Cristian Tala, sería capaz de hacer algo que Transbank o los bancos en Chile no podían hacer? En términos de, digamos, de habilitar pagos online, ¿no? Y creo que es algo muy común que los emprendedores se suelen preguntar cuando tienen una idea de negocio y ven que hay un incumbente muy poderoso que no resuelve el problema y dices, bueno, ¿por qué yo lo podría hacer? ¿No? Entonces me da curiosidad, ¿cómo te respondiste a ti mismo esta, digamos, creencia limitante acerca de cómo voy a ser capaz de resolver algo que un gigante no puede? No lo hice. Fue tanto que yo quería que la solución existiera que no pude seguir esperando. Piensa que desde que yo tuve la idea, de haber pasado unos 3 años, o sea, piensa que yo mi primer e-commerce lo implementé en 2011. Yo ya encontraba que esto era tedioso. Hubo un cambio de tecnología, implementé nuevos cambios de tecnología, pero la idea en verdad salió 4 años después del 2015, en donde esos años intermedios yo estaba ayudando a otros emprendedores a poder conectar e-commerce o poder vender por internet. Me dediqué a ayudar por la buena onda a que otros pudieran vender por internet. Y la parte entretenida era que todos vendían más que yo, pero que creo que era mejor yo en la parte tecnológica y de producto que de venta. Eso es algo que podemos dejar para después. Entonces, cuando yo ya tuve esta idea, 2015, 2016, era, insisto, pero si la hago yo, va a llegar este gigante, que es monopolio en Chile también, me va a matar. Va a ser, me sopla y yo ahí muero, porque yo no tengo millones de dólares por detrás para poder sacar un producto o un servicio. Pero pasaban los años y yo no tenía el producto o el servicio que yo quería. De hecho, fue solo cuando fui a hacer mi MBA y me obligaron a hacer un business plan de algo
Yo dije, bueno, llevo años con esta idea, probemos. Y como soy más técnico que de negocios en algunos sentidos, en vez de estar escribiendo el plan de negocios, empecé a desarrollar. Entonces, cuando yo ya presenté la tesis un año después del MBA, en septiembre de 2017, yo tenía 100 clientes pagándome mensual. Entonces, me salió mucho más fácil diseñar y desarrollar el producto que yo necesitaba, que nunca pensé cómo hacer un negocio. Entonces, volviendo a la pregunta original, yo no solucioné la pregunta de este miedo a esta falsa modestia de por qué yo y no alguien más. Simplemente me aburrí de esperar y ni siquiera quise sacar un negocio. Cuando yo era profesor de comité de distintas tesis en la universidad, yo veía alumnos que tenían ideas increíbles, pero realmente buenas. Tengo un alumno que tenía una idea de Spotify antes de que Spotify existiera, y lo primero que hace, ya me titulé, no te preocupes, voy a sacar esto adelante, y se empleó barato en una aerolínea que le daba pasajes gratis por el mundo, y el producto murió. Tenía un Spotify y no lo llevó a cabo porque prefirió viajar por el mundo más barato. Ya, está bien, cosas que pasan. Pero siempre me quedó eso de poder demostrar que se pudiera. Y al final, para mí lo que era Pago Fácil en su momento, más que ser una startup que podría ser muy exitosa, es como, ok, aquí tengo algo con lo que puedo ayudar a distintos alumnos, a distintas generaciones, a demostrar que podemos crear una tecnología, porque yo era profesor de tecnología en general, que es capaz de competirle a un gigante. Y no tenemos que tener millones de dólares, no tenemos que tener equipos gigantes, no. O sea, al final siempre fue un provocativo que terminó siendo súper rentable. Quizás hay gente que nos escucha y piensa que al ser técnico tienes un, como se dice en inglés, un bias to action, ¿no? Un sesgo a la acción, ¿no? Es como esta cultura maker que se habla en los foros y en blogs en internet, que la gente de negocios no suele tener tanto como la gente técnica. ¿Esto influye de alguna manera cuando inviertes como ángel en emprendedores? Sí, obvio. En el perfil de emprendedores que buscas. Pero no porque sean técnicos o no. Yo sí tengo ese bias de que creo que un perfil técnico con capacidad de negocios me gusta más que alguien de negocios con perfil técnico. Es un bias mío. Pero en general no es la decisión de invertir o no invertir. La decisión de invertir o no invertir es, ¿eres capaz de ser un MVP sin tener una excusa? ¿Sí o no? Si es que no tengo un founder técnico, no. O sea, es tan fácil crear un producto hoy en día. Tenemos un montón de tecnología para hacerlo, un montón de plataformas low code o no code, o incluso hacer un formulario de Google para poder probar una idea. Bueno, puedes probar una idea con WhatsApp. Que cuando me llegan que no tienen algo probado, eso jamás, pero jamás voy a invertir. O sea, si no tienes tracción, si no tienes facturación en un mundo que es tan fácil al menos contratar un cliente, no. Ese es mi bias. O sea, no puedes llegar contra un founder técnico y decirle, no he podido crear el producto, pero tengo una muy buena idea. Las ideas no valen nada. Y hablando de ideas que no valen nada, Pago Fácil empieza con un MVP, en tus palabras, bastante precario. Lo que decías que si querías medir un cliente, tenías que tú mismo hacerlo, ponerlo en la base de datos. Y con ese MVP llegas a cientos de clientes que te estaban pagando. Pero creo que lo curioso es que la precariedad misma del producto era un indicador de que tenías market fit, ¿no? Si el cliente quiere tu producto a pesar de que es una porquería, bueno, algo hay ahí. ¿Qué has aprendido acerca de cómo hacer un buen MVP? ¿Qué tan precario puede ser? Y también me pregunto si sientes que la barra ha cambiado, porque cuando tú empezaste hace 5 o 6 años había un ecosistema mucho menos desarrollado de soluciones tecnológicas en comparación al que vemos hoy. Hoy las empresas tienen que hacer más con menos. Todos sabemos lo difícil que está el mercado. Pero controlar tus gastos no tiene que ser un dolor de cabeza para ti ni tu equipo. Déjame contarte de Rindegastos, la plataforma de gestión de gastos corporativos en que confían más de 3.000 empresas en Latinoamérica. Con Rindegastos puedes personalizar los flujos a las políticas de gastos de tu empresa, ahorrarte hasta un 75% del tiempo de rendir cuentas manualmente e identificar gastos duplicados y fraudulentos. De hecho, en 2023, Rindegastos encontró que el 7% de gastos que empleados solicitaron reembolso fueron duplicados o fraudulentos. Esto puede significar literalmente millones de dólares en gastos para tu compañía. Además, Rindegastos se integra con cualquier ERP del mercado para mantener siempre tu contabilidad en línea.
Si quieres llevar tu gestión de cobranzas empresariales al siguiente nivel, checa Rindegastos. Y para quienes escuchan Startupeable, Rindegastos les entrega un 40% de descuento en la implementación. Ve al link en la descripción del episodio o ingresa a rindegastos.com, solicita una asesoría y menciona Startupeable para recibir tu descuento. Yo sí creo que ha cambiado, pero porque hoy en día tenemos soluciones para todo. Voy a volver un pasito para atrás sobre lo del MVP. Lo que he aprendido sobre los MVPs es que da lo mismo si son precarios o no, si son horribles. El mío era horrible, no tenía interfaz, es todo lo que tú decías, pero estaba solucionando una necesidad. Entonces, cuando alguien me dice, es que mi producto no está listo y por eso no lo lanzo, porfa, lanza. O sea, la única forma que tienes para poder darte cuenta realmente de que tu producto tiene un cierto product market fit o que la gente está dispuesta a pagar por él es lanzar el MVP, un producto mínimo viable, y demostrar que quieren pagar por él. Si tú lanzas algo y no están dispuestos a pagar por él, da lo mismo. Perdiste poco tiempo. Pero si te vas a demorar 3 años, estoy diciendo 3 años no porque esté exagerando, sino porque también conocí a alguien que lleva 3 años haciendo un MVP, gastando $250,000 y que llegas a mí y me estás pidiendo $200,000 más para poder salir a probar con el cliente. No, un MVP no te puede tardar más de un mes, ojalá incluso menos. En un mes deberías tener al menos un cliente validando o pagándote algo para poder demostrarlo. Tal vez no en una plataforma de pagos, pero en casi todo el resto de las cosas sí. Tal vez en una fintech de lending sea un poco más complicado por el algoritmo de riesgo, pero le puedes prestar plata a través de WhatsApp igual. O sea, son muy pocos los casos, sabiendo que existen, en que no puedes hacer algo con un MVP. Biotech, ok, está bien, no puedes, tienes que usar. Ok, ya me han dicho ese ejemplo, lo siento mucho, pero sabiendo que soy técnico, yo voy a irme más por la parte técnica de software y de negocios, más que la parte biotech. Biotech debo asumir que en verdad no entiendo tanto, pero sacando eso de lado, de verdad es muy difícil no poder hacer un MVP para algún producto y demostrar tracción. Y especialmente en un periodo corto de tiempo, por favor. En tu propio proceso de crear el MVP de pago fácil, ¿cometiste algún error que crees que vale la pena destacar? Sí. O que hoy día le transmitas a otros emprendedores en ese proceso. Sí, de darme cuenta que tengo un producto que tiene cierto product market fit y en vez de estar mejorando el producto, asumir todo feedback que me daba el cliente. Ojo, no es no escuchar al cliente, es escuchar demasiado a tu cliente, de qué cosas ellos querían tener para salirte de ser una startup y volverte una fábrica de software. Si te están dando mucho feedback de algo que solamente les sirve a ellos y no al resto de los clientes, no, por favor no. En ese caso, que paguen a un desarrollador que ocupe tus APIs o lo que sea, pero tú tienes que crear el producto que es ideal para todos tus clientes, no solo para uno de ellos. ¿No? Y desarrollé cosas que no tenían nada que ver con el core del negocio, porque tenía un cliente relativamente grande, que en verdad no era grande, que quería una funcionalidad que después tampoco ocupó. O sea, no. Y hablando digamos, de ese error, ¿cuál es la forma correcta, entre comillas, de incorporar el feedback de los clientes en tu producto, ¿no? ¿Cómo te aseguras que, como decías, ese cliente aparentemente grande te pedía algo específico, pero quizás no era un cliente tan representativo realmente de la base de clientes a la que quieres servir, ¿no? Digamos, ¿qué tipo de preguntas les haces? ¿Cada cuánto tiempo les muestras una iteración? Como que más el detalle de cómo incorporas ese feedback. Mira, me gustan las iteraciones veloces, sprint que no sean más de 2 semanas, especialmente cuando estás probando cosas que sean rápidas. Sin embargo, esto es muy de libro, no sé por qué todo el mundo piensa que es un cliché, porque, ok, es un cliché, pero no lo implementamos. Si tienes clientes que te están pidiendo una funcionalidad, es preguntarle a los otros clientes si es algo que les sirve. O sea, en mi caso yo tenía un WhatsApp con todos mis clientes. Si alguien me preguntaba algo, ahí mismo le preguntaba al resto, chicos, ¿están de acuerdo con esto sí o no? Pucha, a mí me serviría, a mí no me serviría. Entonces era rápido. O sea, yo lo tomé de cierta manera ágil porque yo en su momento era una sola persona, entonces la única forma que yo tenía para hacer todo esto era automatizar la facturación, automatizar el onboarding y tener a todos los clientes en un mismo chat de soporte por WhatsApp. Entonces, si no funcionaba algo, lo más probable es que no le funcionara a todos. Entonces, era la forma que tenía para que una persona fuera un one-man army en la etapa inicial de una startup y que funcionara. ¿Qué más cosas se funcionaron para hacer ese one-man army en ese inicio? O en todo caso, cuando ves emprendedores en esa etapa inicial, ¿qué comportamientos o errores cometen que les quitan mucha eficiencia y en poder ser un equipo tan pequeño y, digamos, escalable
que pueda cumplir muchos roles como lo hiciste tú en ese inicio. Yo creo que el problema es al momento de escalar, asumir que porque has llevado todo de una manera tan automática, puedes escalar de manera tan automática sin contratar más talento. Al final no puedes hacer todo tú. La razón de que yo no invierto en solopreneurs es esa. O sea, se puede, puedes salir adelante, puedes crecer, pero es tan innecesariamente complicado que no vale la pena. O sea, le estás agregando riesgo al negocio, depende 100% de ti. Si terminas en el hospital, o sea, es muy difícil que alguien pueda seguir llevando el negocio mientras tú estés hospitalizado o muerto. Tú te llevas una carga totalmente innecesaria. Por eso uno prioriza también los equipos fundadores después, no solamente por la complementariedad, sino que emprender puede ser tan difícil y tan que nadie te entiende, que cuando logras encontrar ese equipo fundador no es solo para poder salir adelante en conjunto, es también llorar en el hombro de alguien que te está entendiendo. O sea, necesitas ese desahogo, necesitas ese equipo que realmente entienda por lo que estás pasando. Eso es un error clave cuando empiezas a escalar algo que está 100% automático. Me pasó. ¿Para qué necesito humanos? Si estoy funcionando súper bien y estoy escalando sin necesidad de personas. Ahora sí me gustaría entrar a ese tema, porque como te dije hace un ratito, la eficiencia de capital de Pago Fácil creo que es bastante notable. Según los datos que encontré, levantaste alrededor de $600,000 y vendiste la compañía por poco más de 20. Así Sí. que ese múltiplo fue importante. Y escuché, creo, en otro podcast que para los primeros inversionistas ángeles hicieron 36 veces su dinero, que es espectacular. Lo curioso fue que tu primera ronda fue de $70,000, que es chiquitita, Sí, sí. ¿no? Entonces, en un inicio, ¿cuáles fueron, digamos, y conectado a lo que decías de automatizar, ¿no? ¿Cuáles fueron algunas de las cosas más creativas que hiciste frente a los recursos limitados que tenías? La creativa fue más o menos para supervivencia. ¿A qué me refiero con esto? Como inversionista me preocupó mucho del runway de las startups. Sin embargo, como emprendedor yo no entendía el concepto de runway. Yo nunca supe cómo sobrevivir más allá de un mes. Entonces, todos los meses me tenía que poner creativo para poder sobrevivir un mes más. Y lo más creativo que hice en ese periodo es cuando me di cuenta, entendí perfectamente cómo era el retorno de inversión de marketing, en donde $1 me traía, por ejemplo, $3 o $4 en un mes. Entonces, apalancaba con la tarjeta de crédito el obtener una campaña de marketing digital para que me llegaran clientes que me daban suficiente dinero para pagar sueldos y yo pagaba la tarjeta el mes siguiente. Entonces empecé a jugar con una bicicleta de inversión en medios para poder pagar los sueldos mes a mes. Creo que eso ha sido lo más creativo que he hecho en mi vida entera. No solo para Pago Fácil, sino que como encontré ese modelo que me servía para poder sobrevivir, yo llegué a gastar $15,000 al mes en marketing. Entonces, automatizando todo un proceso de onboarding, gastando $15,000 al mes, en donde llegan 50 clientes por día. Ahí se volvió escalable la compañía. Ahí se volvió un retorno súper positivo, en donde, claro, con 13 personas pudimos vender a un poco más de $20 millones. Hablemos del proceso de automatización que mencionas. Y sobre todo, dado que pasamos por el 2020-2021, se ven muchas compañías cuya primera reacción frente a un reto de escalar es contratar gente, ¿no? Y ahora, digamos, muchas de esas compañías que he hablado con muchos emprendedores, sobre todo en etapa de crecimiento, han tenido que regresar en esas decisiones, pues cortar planillas y volverse mucho más eficientes en torno a cómo escalan sus equipos, operaciones, sistemas. ¿Qué aprendiste de eso? Porque, nuevamente, Pago Fácil llegó a un nivel de eficiencia de capital espectacular. Entonces, estoy seguro que hubo algunas cosas específicas que hiciste en la forma en que automatizabas procesos que les permitió llegar a ese nivel. Sí, pero lo hice sin darme cuenta. Te voy a cambiar un poco la pregunta, te voy a dar una afirmación. ¿Qué pasa si me llegan 1.000 clientes hoy? ¿Soy capaz de atenderlos o no? Si la respuesta es negativa, hay algo que estoy haciendo mal, porque quiere decir que mi negocio no es escalable. O sea, Okay. independiente tenga 10, 20, 30 o 100 clientes, si me llegan 1.000, yo debería ser capaz de poder atenderlos. Especialmente si me considero una startup que tiene un background tecnológico que le permite escalar de manera acelerada. Si yo estoy enfrente de un emprendedor que me dice, no los puedo atender porque tengo que hacer un proceso onboarding y no lo tengo automatizado, es que de hecho tampoco invierto porque quiere decir que en verdad no es escalable, o al menos en ese punto no es escalable. En general, todos los software as a service que tienen una componente B2B, pyme o emprendedor, tal vez no corporativo, deberían ser autoescalables. Deberían tener autosoporte del usuario, tener un chat, por ejemplo, ahora con inteligencia artificial que solucione casi todos los problemas de onboarding. Eso es 100% automatizable. Requiere que un humano lo programe solo una vez. ¿Por qué yo tendría problemas teniendo 1.000 clientes en un día?
¿Puedo mandar 1000 correos automáticos en un día? Sí. ¿Pueden mis videos de autoatención ser visto por 1000 clientes en un día? Sí. ¿Por qué no podría atender 1000 clientes nuevos? Si yo requiero que uno de los founders esté haciendo onboarding de un cliente y se demora una semana, ese negocio no es escalable, no importa dónde lo mires, y puede que la mentalidad del founder nunca haga que ese proceso de onboarding sea 100% automatizable. ¿Por qué? Porque en general hacen lo que tú dices. Hay que crecer, contratemos más gente. Pero no funciona así. O sea, no debería funcionar así. Mencionaste la mentalidad del emprendedor. ¿Qué otros factores ves que limitan porque sé que mentoreas e inviertes en muchos emprendedores, ¿qué otros factores limitan la escalabilidad de la compañía? Yo sé que hay harta gente que me va a odiar por eso, especialmente porque tu podcast lo escuchan hartos hispanohablantes. Yo creo que en Latinoamérica, no me consta si en España o no, tenemos una mentalidad súper pesimista en general, súper de somos pequeños, vamos a continuar pequeños. Y en Chile en particular tenemos una cordillera que antiguamente no nos permitía hacer negocios con Argentina y un desierto que antes no nos permitía hacer negocios ni con Perú ni Colombia. O sea, ni Perú, Colombia, ni Bolivia. Entonces tenemos muy en el mindset de que incluso si estamos en el siglo XXI y estamos hablando de software, no podemos hacer negocios con el resto de Latinoamérica. Emprendedor que parte con la mentalidad de que su producto o servicio va a ser vendido solamente en su país, generalmente es un emprendedor que tiene una limitante totalmente autoimpuesta que no le va a permitir crecer. ¿Se puede arreglar? Se puede arreglar. Se pueden dar charlas, capacitaciones y todo, pero igual hay una mentalidad del emprendedor que tiene que estar dispuesto a entender que su plataforma o software o producto o lo que sea es un producto que puede ser vendido a nivel global. La perseverancia y la resiliencia son cosas que me cuesta mucho ver. Muchas de las startups que yo invertí que quebraron súper rápido, pero no por no encontrar un product market fit, sino porque no se habían dado cuenta que esto era difícil. O sea, cuando nosotros estamos emprendiendo porque no queremos tener un jefe, generalmente no es una razón para poder emprender. Si estamos invirtiendo para hacernos millonarios, sin saber realmente cómo vamos a satisfacer un dolor de mercado que satisfaga un usuario en particular y que esté dispuesto a pagar por él, pucha, tal vez tampoco es razón para poder emprender. Insisto, es difícil emprender. Si no estás seguro si quieres hacerlo, por favor, conversa con alguien más, conversa con alguien que ya lo ha hecho. Puede que las razones del por qué quieres hacerlo no estén correctas. Yo en su momento emprendí por una razón súper idiota. Quiero tener un producto que no existe. Por alguna razón, salí adelante. Igual siempre tuve como propósito ayudar a las empresas a vender más. Yo creo que es un propósito que me ayudó mucho a sacar adelante esa compañía en su momento. Ahora es como el propósito que tenemos es cómo podemos ayudar a generar más inversionistas, más startups, más mentores, o sea, cómo hacer crecer. Yo creo que esas cosas de propósito ayudan un montón, pero la mentalidad de ser exitoso desde el comienzo o ser una empresa grande desde el comienzo, creo que no la tenemos. Y para terminar ese punto, y lo del fracaso y lo de los errores son tabús en Latinoamérica. Nadie habla de eso, lo que hace que no aprendamos. Las empresas que yo te dije que he invertido, que quebraron por la parte financiera, adivina qué, quebraron de nuevo por la parte financiera porque no le contaron a ninguno de sus problemas y se equivocaron en los mismos errores. Entonces, nosotros no tenemos esas medallitas de lucha que hace el gringo y lo hace súper bien. Yo he fracasado 7 veces, soy genial. Nosotros no, ¿cómo se te ocurre? No, si eso no fue mi culpa. Entonces, por lo tanto, como es tabú, no aprendemos y no crecemos y nos seguimos equivocando. Eso es una mentalidad que nos falta de cómo explotar el error o el fracaso para poder seguir creciendo como profesionales y de manera personal. Hablando de aprender del error, ya nos mencionaste algunas de las cosas que hicieron bien en Pago Fácil para hacer un negocio tan eficiente y escalable. Sé que básicamente imprimía utilidades en el negocio de Pago Fácil, pero cuéntanos del otro lado, ¿no? ¿Qué errores cometiste de negocio en la historia de Pago Fácil? ¿Te acuerdas que partí diciéndote que tuve hartos aprendizajes y que eso me ayudaron a salir adelante en mi propio negocio? Me equivoqué mucho en talento. De hecho, sé que dices que fue súper eficiente, pero yo creo que en mis 2 levantamientos de capitales, que fueron menos de $600,000, los quemé muy rápido por cosas que no le dieron valor al negocio, contratando personas que yo pensé que me iban a ayudar a este crecimiento. Mi equipo era súper junior en general, pero era súper moldeable, era súper flexible, me ayudó un montón a crecer. Y yo dije, todos estos problemas que estamos teniendo, por ejemplo, de crecimiento hoy en día, se solucionan teniendo, por ejemplo, software desarrolladores senior, y empezamos a contratar senior que eran carísimos y que supuestamente venían a salvar la compañía para el crecimiento más acelerado. ¿Qué error más grande cometí? Gasté
tanto dinero en talento que jamás se hubiera adaptado a una startup, que eran genios, eran muy buenos desarrolladores, pero era eso, muy buenos desarrolladores en una empresa grande, en una empresa corporativa. Cuando te das cuenta que todo depende de ti, porque no tienes un equipo de 100 personas, tienes un equipo de 10 personas, te das cuenta que no eres capaz de hacer las cosas que se requieren de ti. O sea, una persona que ha trabajado en corporación, ojo, esto no es bueno o malo, simplemente está acostumbrado a trabajar de una manera. Y cuando entras a una startup y tienes que tú setear las expectativas, tú setear la tecnología y no solamente desarrollar como caballito de carreras, colapsan. No porque no sepan, sino porque nunca había sido su rol anteriormente. Entonces, el rol, por ejemplo, de un desarrollador senior, tal vez no es un buen technical lead. Lo mismo, por ejemplo, con el CTO o el de operaciones o el de marketing. Que seas un genio de marketing no quiere decir que seas buena cabecilla de área. Entonces, si me preguntas qué es lo que hice pésimo, no dijiste pésimo, pero yo lo inferí de esa manera, es talento. Me he equivocado mucho en contratar. Incluso ahora que yo dije, ya, aprendí a contratar bien, aprendí a contratar por propósito, me equivoqué hasta contratando cofundadores en distintas compañías. Así que créeme, es un aprendizaje que cuesta. Soy súper bueno a nivel de producto, de estrategia y técnico, pero me cuesta mucho la parte de talento. O sea, puede que como la parte de background un poco más tecnológico, Ujú. eso como el estereotipo de que no entendemos emociones A la humanas, gente. me encantaría decirte que es mentira, pero no es mentira. O sea, hoy día tuvimos una reunión weekly con el equipo y los problemas que tuvimos la semana pasada fue por no entender humanos. O sea, es horrible. O sea, llevo 10 años emprendiendo o más, trabajando en emprendimientos aún más, y nos seguimos equivocando del mismo error de tratar de comunicarnos de mejor manera con nuestros pares, independientes si es dentro de nuestra misma compañía o en otra compañía. El arte de ingeniería de personas. Ingeniería de personas. Hablando de talento, ¿qué aprendiste acerca del balance entre contratar gente con experiencia versus quizás gente más joven, como decías, más moldeable, más con la cabeza, digamos, vacía, que pueda aprender y adaptarse al contexto de una startup? Ya, ojo, que sea moldeable no quiere decir que le vayamos a hacer brainwash, no le vamos a lavar el cerebro. Entonces solamente estamos tratando de encontrar personas que tengan esa capacidad de idear, de ingeniárselas para sacar un negocio adelante. Mi aprendizaje fue no buscar ni juniors, ni seniors, ni intermedios, fue buscar personas que quieran ser parte de lo que estamos construyendo y sus propósitos particulares de vida, que no sean los mismos de la compañía, estén alineados con el éxito de la compañía. Ya, genial. Tú me preguntarás, pero eso no siempre funciona. Tienes razón, no siempre funciona porque también tiene que haber un cierto nivel de capacidad para que esto funcione. Entonces puede haber gente muy comprometida que no tiene dedos para el piano y no te va a ir bien con ellos, pero tienes que probar. Hasta ahora, lo que más me ha funcionado en todas las compañías en las que he estado y con todos los emprendedores que estoy mentoreando es generar esa relación de propósito con el éxito de la compañía y que sean capaces y que tengan esa capacidad de aprender lo necesario para sacar, por ejemplo, un área adelante o un rol adelante. Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupeable. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista. Me encanta este último tema que acabas de tocar y lo voy a conectar con algo que has dicho antes, que es cuando tú contratabas, te costaba convencer a tus empleados del valor del equity, ¿no? Como muchos de los candidatos valoraban más el dinero que el equity. Hoy quizás eso está cambiando en Latinoamérica, pero al menos en mi experiencia conversando con emprendedores, siento que igual contratar a alguien con equity no es suficiente para decir que ese empleado, candidato, está alineado con el propósito de la empresa. Entonces el propósito va un nivel más arriba. Ahora, si yo estoy emprendiendo en fintech o me voy a unir a una compañía de fintech o health tech o edtech, eso no significa necesariamente que yo como persona he tenido un problema de educación o problema y lo tengo súper arriba en la mente y me siento conectado personalmente con ese reto. Entonces me pregunto, ¿cómo has visto que se puede lograr ese vínculo entre el equipo y el propósito de la compañía? Ya, de 100% de personas que pude haber tenido en Pago Fácil, solamente el 20% estuvo comprometida con el propósito. Me pasó que contraté gente joven que nunca lo vio.
Nosotros teníamos un propósito claro, lo teníamos en nuestro estatuto, lo teníamos en nuestro Confluence súper documentado, y era a grandes rasgos ayudar a las empresas a vender más, que se notó mucho en periodo de pandemia, porque nosotros estamos ayudando a que empresas o pymes en general que pudieron quebrar por el mundo físico siguieran funcionando por el mundo en línea. Pero en Chile también en particular, antes de la pandemia, tuvimos un estallido social, en donde se vio muy, muy mal las empresas que generaban lucro, que es toda empresa. Entonces, el propósito que tenía Pago Fácil en ese momento no era llamativo para alinear a las personas que estaban entrando a la compañía. Oye, pero estamos haciendo un mundo peor. ¿Qué? ¿Por qué? Porque estamos haciendo que las empresas vendan más dinero. ¿Y quién crees que mueve la economía de un país? Las empresas. ¿Quién da trabajo? Las empresas. Entonces hubo un periodo que estaba tan mal visto ser una empresa politizado que generó conflicto dentro de una startup que teníamos en su momento 20 personas. Oye, ¿y yo era el malo por ser emprendedor? Bueno, estamos sentados juntos, estamos en un coworking donde estamos 20 personas juntas. Cuando tú tienes un problema, me siento a tu lado. Cuando has tenido un problema, he escuchado tus llantas y yo soy el malo. ¿Cómo va a ser malo ayudar a que todas estas personas no quiebren y ayudarlos a transformarse digitalmente para sobrevivir una pandemia? ¿Qué te pasa? Entonces, sí, pasa, especialmente en una fintech. O sea, yo te estoy poniendo un caso que fue súper exagerado en un periodo de tiempo particular, pero es difícil que una fintech tenga un alineamiento con el propósito con las personas que estás contratando. A menos, por ejemplo, una empresa que dé lending o microlending a personas que no lo pueden obtener de otra manera, o que esté ayudando a los no bancarizados. Hay empresas fintech que pueden tener un propósito hidálgico, pero son las menos. Totalmente. Y sí, creo que cuando son compañías en salud o educación, lo tienen más fácil de hacer, conectar ese propósito Claro, sobre pero todo el son momento mucho de menos reclutar. rentables. Entonces, Exacto, eso es es lo uno por curioso. otro. Quiero ser una EdTech y tengo un propósito y un impacto social positivo, pero los inversionistas no invierten en ellas porque el retorno es menor. Quiero una fintech en donde en verdad nadie se alinea con el propósito, pero el retorno es mayor, así que como inversionista la prefiero. No, pues, o Sí. sea, hay algo que se tiene que solucionar a corto periodo de vida. ¿Qué hiciste tú, digamos, para lograr hacer clic con el propósito cuando contratabas? Dijiste que 20% de tus empleados sí lograron conectar. ¿Qué hubo en esas personas que lograron conectar con el propósito de Pago Fácil? Yo lo hacía con todos, pero me equivoqué en la mayoría. Creo que estaba en un periodo en donde existía el equity y el propósito al igual que ahora, pero no todos entendían claramente lo que se estaba haciendo. Con respecto al propósito, era obvio, estoy muy alineado con el propósito, arriba las empresas, pero faltaban un par de semanas para decir, sí, hice mal un código, boté la plataforma, pero son las 6 de la tarde y me voy. Pero tú destruiste la plataforma, ¿por qué bueno, hazte cargo? No. O sea, era mentalidad de empleado. O sea, está bien, tú estás tratando de traer socios a una startup que van a compartir el éxito de tu compañía porque van a tener una participación de tu compañía y que en teoría están alineados con el propósito, pero yo estaba contratando empleados y no estaba contratando colaboradores. No porque lo quisiera, sino que no me había dado cuenta. Y ahí volvemos a la parte de mentalidad. Entonces, mentalidad, propósito, equity, para realmente tener personas que están alineadas con el éxito de tu compañía. Me encantan esos tres principios: mentalidad, propósito y Propósito. equity. Un gran resumen o framework para contratar gente en startups. Volvamos a donde empezamos la conversación en términos de escalabilidad y eficiencia de capital. Has hablado mucho de la velocidad de ejecución de una startup, ¿no? Ahorita dabas el ejemplo de, digamos, es viernes 6 de la tarde, no te vas, sino sigues trabajando. Sé que tú mismo liderabas con el ejemplo. Pero me pregunto más a nivel de tácticas, ¿qué es algo que quizás cambiaste en la forma en que operaban o se organizaba el equipo o construían producto que hizo que sean más veloces o mejores en su capacidad de ejecución? Más que en el área técnica, fue en el área comercial. Si yo, en el mismo ejemplo que te di antes, hubiera tenido que salir a buscar 1000 clientes en vez de que hacer que 1000 clientes vinieran a mí, hubiera hecho el negocio poco escalable. Cuando nos dimos cuenta que el crecimiento para este negocio, que era 100% pymes que querían vender en línea con link de pago o a través de e-commerce, terminamos sacando todo el área comercial y la sustituimos por un área de Customer Success. Más que en el éxito de los que estaban entrando, más que realmente en salir a buscar clientes. Ojo, esto no se lo recomiendo al 100% de los negocios. Yo soy fiel creyente en partir con inbound
y terminar con outbound cuando el inbound ya llega a un tope. Pero yo no alcancé a llegar a ese tope. O sea, terminamos con 6.500 empresas activas trabajando con nosotros, de las cuales nosotros habíamos perdido mucho contra competencia como un mercado pago, pero tuvimos 40.000 empresas que en 3 años al menos recibieron una transacción con nosotros. O sea, escalamos mucho sin tener que ir a un corporativo. También pensé en ir al corporativo, tener un equipo de negocios para el corporativo, pero el corporativo se demoraba 6 meses en tomar una decisión, el pyme se demoraba 5 minutos y 10 pyme me daban un corporativo, no seguía teniendo corporativo. O sea, mi gran aprendizaje y lo que me hizo super lean fue automatizar el proceso de adquisición de clientes y el humano estaba dándole customer success a las empresas con mayor potencial, mientras que el robot le estaba dando soporte a las empresas más pequeñas. Qué interesante insight. O sea, de algún modo tu apuesta era pongamos más recursos en la retención de los clientes más que en la adquisición. Exacto. Tanto personas como recursos. Hagamos doble clic en esto de Customer Success. ¿Cuál era no sé, el enfoque de estos miembros del equipo para encontrar esos clientes que mayor valor podían tener para la compañía? La verdad era súper sencillo. Preguntamos cuánto facturaban al mes. O sea, entonces si facturaban harto al mes y no habían empezado a vender, simplemente se atacaban a esos. Si son clientes que ya estaban facturando mucho con nosotros al mes y habían pasado 3 días sin que facturaran con nosotros o recibieran pagos con nosotros, se contactaban al tiro, o sea, de inmediato. No era rocket science, eran cosas obvias. Nosotros medíamos churn completo después de 3 meses porque habían muchos negocios que recibían pocas transacciones o eran seasonal o solamente fin de semana, pero los clientes que procesaban muchas transacciones con nosotros, era muy fácil saber que si en 2 o 3 días están haciendo churn. Y si eran contactados en 3 días, lo más probable es que sí volvieran porque éramos la empresa que estaba dando buen soporte. Cuando nosotros partimos, éramos los únicos que daban soporte, no los únicos que existían, los únicos que daban soporte. Si tú, por ejemplo, implementabas un mercado pago o implementabas Transbank, rezabas para que alguien en algún momento te contestara sobre el problema que estabas teniendo o que alguien te ayudara para poder empezar a vender. Mientras que nosotros no. Era, oye, disculpa, ¿cómo te ayudo? Oye, estás dejando de vender. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas ayuda? En algunos casos ni siquiera nos habían dejado de usar a nosotros. Se les vencía la tarjeta de crédito que tenían con el e-commerce. Entonces, ese mensajito era, oye, gracias, me ayudaste. Se me había caído el e-commerce y no me había dado cuenta. O sea, en 3 días una empresa que vende arte se debería haber dado cuenta, pero no era tan así. Entonces, todas esas cosas era, oye, hay una empresa al otro lado que se preocupa de que me vaya bien. O sea, sé que está ganando dinero conmigo, que me está prestando un servicio, pero se preocupa. De repente llegaba alguien y me decía, oye, quiero trabajar contigo, pero eres más caro que la competencia. Ok, vete con la competencia. Pero quiero trabajar contigo porque tú me das servicio, soporte, chat y demás. Entonces quédate conmigo. Pero es que tú me estás cobrando más caro. Pero te estoy cobrando más caro por chat, servicio, soporte y preocuparme para que te vaya bien. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? ¿Quieres tener los beneficios sin pagar los beneficios? ¿Qué prefieres? ¿Pagar un 0,2% más por una transacción que se va a hacer o pagar 0 por una transacción que no se va a hacer? Y como que empezaban a estar en este shock de no entender qué estaba pasando, sacando cuentas. Por ejemplo, con nosotros un cliente promedio contra la plataforma de Transbank vendía un 30% más. Mira, tú con nosotros vendes un 30% más. Si vendes $100.000 al mes, vendes $130.000 al mes. ¿Cuánto me estás pagando a mí? Tanto. ¿Cuánto le pagas a la competencia? Tanto. ¿Cuánto más ganas conmigo? Ah, incluso pagándome más a mí, ganas más plata tú. Pero teníamos que hacer ese ejercicio y lo hacíamos generalmente cuando se nos están yendo. No importa cuántas veces lo decíamos, no importa cuántas veces se lo explicábamos, siempre lo olvidaban. Y es porque nosotros vemos un producto, un servicio que es caro versus un producto que es barato, y como que en el día a día es como, ¡ay, pero puedo ahorrar tanto haciendo esto! Y olvidamos que yo soy un negocio que puede ser transaccional, y si no vendo, no gano plata. Pero estoy gastando menos fijo mensual. No, pues así no funciona. Queremos crecer y tenemos que rodearnos de estos proveedores que nos ayudan a crecer. Lo que me encanta de este ejemplo es que siendo una compañía muchísimo más pequeña que los dos grandes competidores que había, que es Transbank y Mercado Pago, probablemente tu producto, funcionalidad con funcionalidad, eran parecidas como soluciones.
pero encontraste el ángulo de lo que le faltaba a ellos para ese segmento de clientes, que eran pymes, que era soporte, y le pusiste tus balas ahí. Y eso fue lo que, al menos en base a lo que explicas, lo que te permitió diferenciarte de estos otros, digamos, gigantes en el mercado. De repente había gente que decía, oye, me está fallando la transacción, cuéntame más, es que el cliente no me puede pagar. Y era tan fácil como tener un dashboard en donde el cliente pudiera ver, oye, está rechazando por falta de fondos, no tiene fondos esa tarjeta, oye, disculpa, esa tarjeta no tiene fondos, ¿puedes ocupar otra? Sí. Y se hacía la venta, solo por poder disponibilizarle data, y con data poder tomar una decisión. Pero con los proveedores, los otros, no tenías cómo saber hasta como 2 días después, realmente 2 días después. Estamos hablando hace varios años atrás, porque la información no estaba en línea. Una base de datos transaccional que no estaba en línea. Ahora, conectemos todo lo que acabamos de hablar con el ejercicio de levantar capital. Y una de las ventajas que levantar capital te suele dar es que te permite arriesgar más, digamos, hacer las apuestas de negocio más arriesgadas, tanto que le pongas más recursos como que hagas múltiples apuestas. Y por eso los inversionistas suelen empujar a los emprendedores a ser más arriesgados. ¿Cuál era tu filosofía sobre tomar riesgos, ¿no? Entre, oye, voy a apostar muchos recursos en 1, 2 o 3 apuestas, versus prefiero hacer apuestas más pequeñas pero más predecibles? No, yo creo que esto lo he dicho bastante. La gente cree que exagera. Yo era bastante idiota. Yo me iba solo 100% por riesgo. O sea, nunca probé poquito, probaba todo. Yo creo que tuve cierto nivel de suerte de que no me haya equivocado, pero en esos momentos era todo o nada. No íbamos probando cositas chiquititas, las probamos todas de una. ¿Era intuición? ¿Era seguridad en las apuestas? No tenía ninguna de las dos. O sea, al final es que tenía la opción de elegir 5 cosas o 3 cosas para bajarle un poco el nivel de incertidumbre. Si probaba las 3, se me acababa el dinero. Si probaba una, podría ganar dinero. Entonces, al final era por la falta de capacidad que teníamos en su momento para poder probar varias. O sea, quizás con capital por detrás, yo podía probar varias cosas a la vez y quedarme con la que funcionara mejor. Pero recuerda que el capital tampoco era tanto, no levantamos cientos de millones de dólares, levantamos justo lo suficiente para llegar a la siguiente levantada de capital, en que en algún momento nos empezó a ir súper bien y no necesitamos otra. Pero en su momento fue porque vivíamos más al día a día que tener ese colchón financiero suficiente para hacer muchas pruebas. Entonces, sí, fue un parte de idiota de ir el todo o nada, pero tampoco teníamos la opción de probar varias. Fue lo que la situación requería. Sí. Hablando de levantar capital, ahora dijiste hace un ratito, ¿no? Que no te gusta invertir en compañías que no tienen producto, que te parece una falta de respeto. Con lo que sabes hoy, ¿cómo aconsejas a emprendedores acerca del momento correcto, entre comillas, o las razones correctas para salir a buscar una ronda de capital? Qué buena pregunta. Es primero entender para qué es el capital. Si el capital es para sobrevivir, no salgas a buscar capital. En verdad no tiene sentido, tal vez vas a encontrar 1 o 2 ángeles que quieran hacerlo, pero quizás sea por... Grandes ángeles. Sí, grandes ángeles. Pero en verdad es por ignorancia de ellos o porque en verdad confían excesivamente mucho en ti. La razón de levantar capital es crecer, no sobrevivir. Entonces tienes que tener un plan de crecimiento con el dinero que sales a buscar. Si tú vas a salir a buscar capital para abrir otro país, no. Abre otro país, demuestra que puedes crecer ese país y salimos a buscar capital. Si vas a levantar capital para ejecutar el plan de marketing más maravilloso del mundo mundial que no has probado, no. Pruébalo en una escala menor y después sales a levantar capital. En general, el momento indicado para levantar capital, lo necesites o no, es cuando estás creciendo. ¿A qué me refiero cuando digo lo necesites o no? Creo que los mejores levantamientos de capital son cuando realmente no necesitas el dinero para sobrevivir y tienes un buen runway. Y me van a decir, pero Cristian, ¿me diluyo más? Sí, te diluyes más, pero con capital que puedes hacer estallar tu startup no en 10 años más, sino en 2. Entonces, nunca he entendido mucho esto de tener más capital ahora para tener más porcentaje en 10 años más, siendo que en 10 años más podría estar en mi tercer emprendimiento. Entonces, al final, el momento ideal, para repetir y que quede súper claro, es cuando no necesitas el capital para sobrevivir, es cuando lo necesitas para poder crecer y tienes un modelo de crecimiento validado. En tu perspectiva, deberías usar el capital no para probar nuevas ideas necesariamente, sino para poner más carne al asador en las que ya probaste que funcionan. Exacto. Esta es mi opinión, pero creo que la comparto mucho con participo de alguna u otra manera en 7 fondos de Venture Capital.
Al menos en estos 7 fondos de Venture Capital compartimos esa idea. Y nosotros no vamos a invertir en compañías que sean para supervivencia o para probar o para tratar de ver si es que llega a pasar algo. No, es demostré esto, quiero escalar. Ahora, esto es de la perspectiva de fondos de Venture Capital. Quizás si vas a levantar de ángeles, sí puedes llegar con quizás tesis o hipótesis menos validadas. Hay de todo tipo de ángeles. Debo admitir que yo sí he invertido no sin ideas, pero con muy poca atracción de ángel, pero porque le creo todo al equipo. Hasta ahora no me ha quebrado ninguna de que haya invertido como ángel en donde le crea todo el equipo, pero también tienes que entender que son relaciones que no son de un mes a otro, sino que pueden ser de años. Gente que llevo un año o año y medio viendo cómo se ha sacado la cresta para sacar adelante algo, que incluso ha fracasado, ha quebrado anteriormente y encontró un product market fit que puede empezar a explorar y que necesita cierto nivel de capital para poder partir. Esos son casos súper puntuales y no es la generalidad, así que los dejo como outliers. Totalmente. Ahora, hablemos de cuánto capital levantar. ¿Cómo piensas acerca de eso? Sobre todo hoy en un contexto donde, conversando con muchos emprendedores, con muchos inversionistas, hay esta idea de que, oye, con todas las herramientas que te da inteligencia artificial, el equipo en que inviertes, si es un equipo realmente técnico, debería ser capaz de hacer, no sé, 3, 5 o 7 veces más de lo que podía haber hecho hace un par de años. Ya, yo creo que ocupar las herramientas de inteligencia artificial de verdad sirve un montón. Yo, trabajos que externalizaba a Upwork o Workana, los hago yo el fin de semana usando ChatGPT 4. Ni siquiera CodeGPT, ni Copilot y todas las cosas, no. ChatGPT 4, como tengo background tecnológico, entiendo lo que estoy pidiendo, entiendo lo que está respondiendo y termino un plugin, por ejemplo, de WordPress en una tarde. Feliz. Yo sí creo que debería ser más eficiente. No estoy 100% seguro porque no está pasando, creo que todavía no llegamos a ese momento. No, podemos estar conversándolo, tal vez es por ego, en el sentido, yo soy informático, no necesito esto, o me van a despedir por culpa de la inteligencia artificial. Hay algo que todavía necesito entender de por qué no hemos llegado a ese nivel de más eficiencia con el avance que hemos tenido en año y medio en inteligencia artificial, sabiendo que la inteligencia artificial viene de mucho antes, tal vez la inteligencia artificial generativa que te ayuda, como un chat GPT que lleva solo año, es que solo lleva año y medio, no lleva más. ChatGPT 3, o sea, GPT-3 existía, GPT 2,5 existía, solo que no era fácil para un usuario normal poder usarlo. Pero es tan fácil ahora ayudarte a desarrollar, encontrar bugs en el código, que no entendería el por qué no lo usaría. Insisto, tienes razón, debería ser más eficiente. Creo que no hemos llegado todavía a esa etapa en donde una startup es más eficiente por las herramientas de inteligencia artificial. Creería que no estamos muy lejos de eso. Tal vez con ya un GPT-5, un Gemini que esté haciendo otras cosas, un cloud que pueda conectar directamente a mi código. O sea, no estamos tan lejos que realmente la eficiencia se note a nivel de una startup. Y, digamos, solo para meter más ejemplos, si vendiste tu compañía con 3 empleados, sí, con 3 empleados, me pregunto, oye, ¿con cuántos podrías haberlo hecho? No, si mi equipo de desarrollo eran 5 personas, yo creo que no podría haber bajado de eso. Hubiera sido más eficiente en el crecimiento, pero no más eficiente en cantidad. O sea, mi tesis es que en vez de necesitar 10 personas, vas a necesitar 5, pero igual hay un mínimo de desarrolladores que tú necesitas, por ejemplo, para tener un clúster de desarrollo ágil. Entonces, entre los desarrolladores, el technical lead y el CTO, tal vez no van a poder bajar de 5 en una empresa que ya está cerca de una serie A. Ahora vayamos al aspecto más personal de la vida de un emprendedor. Y algo, creo, bastante duro que contaste fue que la pareja que más te duró durante los 3 años y medio de Pago Fácil fue 3 semanas. Creo que suena gracioso, ¿no? Cuando uno lo dice, que lo pone en estos términos. Pero a ver, muchos emprendedores, digamos, tú vendiste tu compañía de cierto modo en un periodo corto de tiempo, ¿no? Muchos emprendedores van a pasar trabajando 5, 10 o más años en su compañía. Entonces, llegar a ese nivel, digamos, de lo máximo que dura con una pareja es 3 semanas, que es un extremo que quizás no es viable a largo plazo, no es sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué has aprendido o reflexionado acerca de qué es balance de vida cuando emprendes? Tanto a través de tu experiencia como la de otros emprendedores en que has invertido. Ya mira, la mayoría de los emprendedores quiere ser exitosos sin pagar el precio de ser exitoso. Entonces, ¿quieres emprender solo? Sí se puede. Vas a tener que sacrificar familia, amigos, pareja por un periodo X de tiempo. ¿No quieres hacerlo? Ok, búscate un cofundador. Alguien con que puedas delegar parte de la responsabilidad, parte del trabajo, parte de todo, para que tal vez puedas tener los fines de semana libres.
y ahí empiezas a jugar para ver cuál es el equipo que tú necesitas, tanto de cofundadores como colaboradores con equity y propósito alineado, para armar este negocio que es capaz de salir adelante sin estar tú el 150% de tu tiempo. Pero al final, más que el aprendizaje, es entender qué estás dispuesto a sacrificar. Me sigue pasando de encontrar emprendedores o, por ejemplo, solopreneurs que se pagan un sueldo estúpidamente alto. Oye, pero ¿por qué estás pagando tanto? Es que es lo que gana un empleado. Perfecto, pero acá además tienes equity en la compañía que estás formando y estás ganando exactamente lo mismo. ¿Cuánto le estás pagando al CTO? No, no tengo CTO. ¿Por qué no tienes CTO? Porque no tengo plata para contratarlo. A ver, momento, te estás pagando todo esto y me dices que no tienes plata para contratar a un CTO y tampoco le estás dando equity a nadie. O sea, insisto, si quieres hacerlo sí, perfecto, se puede. Pero tienes que trabajar fines de semana, feriados, festivos sin tener amigos ni familia. Es que quiero tenerlas. Entonces consíguete un CTO, dale equity, dale plata. No es que no quiero porque no me quiero diluir. Algo vas a tener que hacer. O sea, o 100% tú pagando el precio, o 0% tú sin hacer nada. Algo entre medio tiene que existir, para que puedas tener este nivel de estilo de vida y emprendimiento para poder salir adelante. De hecho, debo admitir que cuando yo soy inversionista, me pasa mucho que invierto ahora en equipos. Entonces, uno, dos o tres cofundadores. Entonces, de repente veo que están de vacaciones y me pongo a tiritar. Oye, ¿pero cómo? Si todavía quedan 1 o 2 meses de rango y cómo pueden estar de vacaciones. No les digo nada, pero yo, o sea, me estreso tanto cuando lo veo que la gente está descansando. Sé que suena horrible lo que te estoy diciendo, lo sé. Como yo no lo viví, no estoy muy seguro. Pero la teoría dice es que si tienes un equipo comprometido, tú puedes tener ese tiempo libre para poder subir un día a la nieve. Y el mundo no se va a acabar, porque el 100% de las cosas no depende de ti. ¿Cachai? Entonces, ese equilibrio se da por el equipo, tanto o cofundadores o tus manos derechas que tengan que tener un propósito alineado, un equity alineado, un sueldo alineado, para que todos quieran sacar adelante este proyecto. Has contado que a finales del 2020 te dio una emergencia de salud, terminaste hospitalizado y que durante ese tiempo en cuidados intensivos tuviste que seguir trabajando. Me pregunto si lo que acabas de decir, ¿no? Te faltó una estructura de equipo, a nivel de equipo, para poder, digamos, que menos cosas dependan de ti dentro de Pago Fácil, para tratar de conectar esta idea de, oye, ¿cuál es el balance posible? O que a lo mejor el emprendedor no tiene balance por haber hecho malas decisiones en términos de equipo, de organización, de contratar líderes, etc. Yo tomé muchas malas decisiones a nivel de equipo. Hay cosas que me dio miedo hacer. Una de ellas es la que yo estaba en el hospital trabajando después de casi morir literalmente, porque procesamos millones de dólares al mes en transacciones. Y esa plata quedaba en la cuenta de Pago Fácil que después le pasamos a nuestros clientes. Me dio mucho miedo el pasarle el poder de la cuenta bancaria a alguien más para hacer esos depósitos. Estaba todo el proceso automatizado, se generaban las nóminas automáticamente, pero el aprobar lo tenía que aprobar un humano. Eso fue lo que yo estuve trabajando, por ejemplo, en la UCI en su momento. Entonces, si yo no lo hacía, los clientes no recibían los pagos. Creo que hasta el día de hoy yo no sabría cómo contratar a esa persona que yo le tuviera suficiente confianza para procesar unos 65 millones de dólares al mes. Yo tomé muchas malas decisiones, especialmente en talento. Esa es una decisión que no quise tomar, porque me dio miedo tomarla. ¿Qué otras decisiones has visto en emprendedores que les da miedo tomarlas y que por ende sus compañías no pueden crecer más allá de ellos? El equipo fundador inicial tal vez no es el equipo fundador que la compañía necesita, por ejemplo, ya cuando estás llegando a una serie A. Es muy difícil que no lo sea en etapa inicial, llegando a una serie Seed y ya escalando a la serie Seed. Pero en una serie A es muy difícil que lo sea. Me llama mucho la atención cuando el CEO sigue siendo CEO, el CTO sigue siendo CTO, el CEO sigue siendo CEO. Si yo no hubiera vendido mi compañía, yo era pésimo CEO para la compañía que teníamos que llegar a ser. ¿Por qué? En mi caso particular, ok, background tecnológico, background de negocios, muy buena combinación, pero yo soy de esas personas que, aunque no lo creas, se cree más creativa.
A pesar de ser ingeniero y todas las cosas, me gusta la estrategia, me gusta el producto, me gusta el formar un equipo inicial, pero soy muy mal seguidor y management de equipos. Más que todo porque no me gusta. Entonces, cuando la empresa empieza a crecer, ya no son 10, 20, 30 personas, por ejemplo, llegan a ser 100, tu rol como CEO ya no es visionario, ya es manager. Y yo no soy un manager, tienes que buscar a alguien que sí lo sea. Cuando eres CTO de una compañía que inició de manera temprana, porque eres capaz de meter manos en la masa, tienes capacidad de generar la arquitectura inicial, pero no eres capaz de trabajar con 2 o 3 clústeres de desarrollo al mismo tiempo, tienes que conseguir un nuevo CTO. Y no sé cuáles van a ser tus roles a futuro y qué vas a estar trabajando después, o si quieres tener un título de director ejecutivo, o quieres quedarte como desarrollador, o quieres quedarte como business developer en vez de CEO en tu propia compañía para no tener problemas con el CEO actual. No tengo la respuesta, pero de los errores más grandes que puedes tener es que tú eres lo que la empresa necesita. Y tus decisiones y la decisión que tienes que tomar tiene que estar alineada con el éxito de la compañía, el éxito de las personas que creyeron en ti y todas las personas que actualmente están trabajando contigo. Debes ser capaz de dar un pasito para atrás y decir, disculpen, tienen razón, no soy la mejor persona para este cargo y seguir adelante. Sin embargo, sabiendo que puedes aprender. O sea, si tu capacidad de aprendizaje va de la misma manera y la misma velocidad que tu compañía, perfecto. Solo que trata de no ser cuello de botella y que la compañía salga adelante en 10 años en vez de 5, porque no quisiste hacerte a un lado. ¿Qué tantos emprendedores has visto que tienen esa capacidad de aprendizaje para seguir el ritmo de su compañía, sobre todo cuando llegan a un market fit potente, ¿no? y la demanda empieza a acumularse? Creo que la respuesta va a ser al revés. Creo que de todos los startups que yo he invertido que ya están llegando a una serie A, sería muy poco probable que yo dejara a cualquiera de ellos como CEO, CMO o CTO de las compañías en esta etapa. Hasta ahora no conozco a nadie que sea capaz de haber aprendido todo lo necesario para manejar una startup desde cero hasta serie A. Sabiendo que existen casos de éxito, yo todavía no conozco uno tan cercano. ¿Cuáles son algunos consejos o ideas acerca de crear una startup con los que no estés de acuerdo o que más te has cuestionado en los últimos años? Yo sé que hay varios que les ha ido bien que me han dicho estas cosas, pero para que lo tengas en consideración, emprender porque quiero ser millonario, emprender porque no quiero tener jefe o emprender porque es fácil, simplemente ni siquiera les sigo hablando. Es tan absurdo. O sea, ojo, hay un tipo de emprendimiento que yo conozco que es el partir desde cero y escalar algo sin nada. Hay distintas formas de emprender, tantas formas como emprender como personas emprendedoras hay. Sin embargo, tal vez emprender con dinero y partir una empresa con millones de dólares es muy distinto y yo no sé hacerlo. Hoy tengo plata, puedo financiar mi startup nueva. Sin embargo, mi startup nueva también parte de cero. Porque como yo no sé cuál va a ser el product market fit de lo que está haciendo, prefiero hacer bootstrapping hasta encontrar ese cierto nivel de PMF para poder escalarle y ponerle plata. Si yo estoy diciéndole a la gente que no puede salir a levantar capital sin tener cierto nivel de tracción y que pueda probar, yo tampoco le voy a poner más plata a mi propia empresa que todavía no puede demostrar ese nivel de crecimiento. Por lo tanto, yo tampoco voy a salir a buscar capital para hacerlo. Es súper importante las razones del por qué tú estás partiendo. Si tu razón es porque quieres satisfacer un dolor de mercado que no está satisfecho, feliz. Dale, sigue. Quizás yo incluso te voy a apoyar en todo lo que pueda para que salgas adelante. Pero si es una de las que te dije anteriormente, ni siquiera me hables, por favor. Cristian, una pregunta de cierre. ¿Cuál es la pregunta más importante para la que hoy Cristian Tala no tiene respuestas? Mira, yo sé que lo tocamos bastante en este podcast, pero yo todavía no tengo la receta de tener el equipo inicial de una compañía, de una startup para poder salir adelante. No tengo la receta para ver cómo vas a encontrar tus cofundadores. No tengo la receta como para sacar a los cofundadores que no te sirvieron. Aunque no lo creas, hemos hecho bastantes eventos en donde las preguntas repetitivas es, tengo 2 cofundadores que ya no están en la compañía y tienen todo el porcentaje y no sé cómo sacarlos, no me quieren dejar quebrar, no me quieren dejar partir de cero. O sea, al final, todo lo que yo no tengo una respuesta clara hoy en día está relacionado al talento que tú necesitas para sacar adelante. Puedo decirte los errores que hemos tenido, casos de éxito que hemos tenido, qué me ha funcionado, qué no me ha funcionado, pero no tengo la receta la cual te va a funcionar a ti para ser exitoso. Lo que sí puedo decir que ayuda un montón es tener personas que están alineadas con lo que tú quieres lograr. Al final, lo que sí sé
es que el equipo que tú tienes que tener en etapa inicial tiene que ser suficientemente flexible, no junior o senior, es flexible, tiene que estar dispuesto a sacrificar para poder tener el éxito de la compañía, y eso es a través de equity, y tiene que realmente estar alineado con que el éxito también sea éxito de su propósito personal. Entonces ahí volvemos a lo que estamos hablando anteriormente. Si bien no es una receta, son cosas que ayudan a un montón a que tengas menos problemas generando el equipo inicial para sacar una startup adelante. Cristian, eso fue todo por hoy. Ha sido una gran conversación. Creo que nos hemos metido bastantes detalles acerca de la historia de Pago Fácil y lo que aprendiste en el camino. Así que gracias por esa apertura y nos vemos en un próximo episodio. Hoy estuvo entretenido. Muchas gracias por todo. Nos fuimos a la parte más emocional. Para la próxima lloramos con un trago. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.